amigos, gracias por continuar con nosotros. Comienza la entrevista y este es nuestro invitado. El senador Alejandro Sánchez es hijo de padre y madre frente amplistas, vive en pareja y tiene 2 hijas. Vivió en el barrio La Valleja hasta los 9 años y se mudó al barrio Municipal. Su educación primaria transcurrió en la Escuela 125 República Libanesa. El ciclo básico de secundaria lo realizó en el Liceo 18 y el bachillerato en el Ivo. En 1996 participó en las ocupaciones del liceo contra la reforma educativa y fue en ese año que comenzó a vincularse con el movimiento de participación popular. Trabajó como feriante ayudando a su padre en un puesto de verduras, en la Asociación Cristiana de Jóvenes y en varias ONGs. Desde 1998 milita en el Movimiento de Liberación Nacional. En el 2000 ingresó a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República para estudiar sociología. En las elecciones de 2009 fue electo para integrar la Cámara de Representantes. En 2014 fue reelecto como diputado por Montevideo y al haber encabezado la lista más votada, la 609, el 15 de febrero de 2015 asumió funciones como primer presidente de la Cámara de la Legislatura. En 2016 fue candidato a la presidencia del Frente Amplio e integra los organismos de dirección del MPP y del MLN. Para el presente periodo legislativo fue electo diputado, pero se despidió de la Cámara Baja para asumir en el Senado el lugar que dejó libre José Mujica. El sobrenombre Pacha es una abreviación de pachanguero, así le decían sus compañeros de liceo afiliados al rock, porque Alejandro gustaba de la cumbia. Su canción favorita es Polvo de Estrellas y a su madre no le gustaba que lo llamen por su sobrenombre. Bueno, muy bien. Pachanguero, por ahí venía. Entonces lo de Pacha, ¿cómo anda? Bienvenido. Bueno, buenas noches. Un servicio de inteligencia completo tiene. Bueno, ha trabajado un equipo de periodistas buscando información. Está muy bien, está muy bien. Bueno, un gustazo estar aquí. Lo mismo para nosotros, senador. Un senador joven, además, 40 años. 41. 41 años. Soy del año 1980. Ahí está. Así que junto con Sartori somos los 2 más jóvenes. Sí, cierto. Es lo único que más o menos tienen en común con el senador Sartori. Bueno, no, también conversamos de otras cosas con Sartori. El MPP está apoyando a Fernando Pereira para la presidencia del Frente Amplio. ¿Tiene que renunciar Pereira al PIT-CNT? ¿Lo ve así? ¿Cómo lo está analizando usted? A ver, nosotros partimos de un debate en donde estamos tratando de construir un nuevo Frente Amplio. Ese Frente Amplio tiene que ser mucho más amplio, mucho más grande. Es parte de la autocrítica que nos hemos hecho y nos parece que Fernando Pereira es una figura política relevante en el país y además ha demostrado tener diálogo con muchos sectores sociales, con actores de la academia, de la cultura. O sea, nos parece que le puede aportar esa frescura que necesita el Frente. Y por eso es que nosotros estamos apoyándolo. Obviamente hay todo un proceso que hay que llevar adelante. Han surgido otros apoyos. Vamos a hablar con él seguramente para hacerle la propuesta formal en estos pocos días. Todavía no se le hicieron. No, lo que salió es una declaración de que nos parecía que era un buen candidato y nos parecía importante esperar que el resto de los grupos del Frente Amplio fueran resolviendo de alguna manera cuál iba a ser su posición y en función de esto presentárselo. Y Fernando lo ha dicho muy claro, seguramente cuando sea precandidato a la presidencia del Frente Amplio, si es que acepta, por supuesto que va a dejar de actuar en el marco del PIT-CNT, porque además naturalmente se va a dedicar a otra cosa. Sí, él dijo que si tiene los apoyos, los consensos, él encantado, agarraría, digamos, el presidente del Frente Amplio. Ahora, él también quería seguir por lo menos hasta el próximo congreso del PIT-CNT, ¿no? De la Central Obrera. Bueno, sí, ese era un compromiso que quería llevar adelante Fernando porque fue un congreso el que lo eligió, ¿no? Bueno, ahí habrá que ver, compatibilizar en definitiva en qué momento se formaliza la propuesta y en qué momento en definitiva Fernando termina dando un paso al costado en el movimiento sindical, ¿no? Y asumir, digamos, un rol más político partidario, que es en definitiva lo que lo estamos invitando y a lo que lo estamos convocando a Fernando, ¿no? Hay algunas críticas de que se mezclan un poco los tantos, ¿no? Entre lo que es el PIT-CNT y lo que es el Frente Amplio. Pero yo no creo que haya mezcla ninguna. Acá en el Uruguay todos tenemos un cuadro de fútbol, un partido político, y todos tenemos actividades gremiales, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy tenemos, el ministro de Ganadería viene de la actividad gremial, ¿no? En este caso, por el sector empresarial de la asociación rural. En realidad,
uno no vive adentro de un repollo, ¿no? Uno tiene una actividad y si es trabajador se organiza sindicalmente, ¿no? Entonces a mí me parece que en ese sentido no hay ninguna confusión y Fernando ha sido muy claro. ¿A usted no le hace ruido entonces eso? No, Richard Reid había planteado que no quedaba bien esta jugada, digamos. Richard Reid lo que planteó es una visión de él con respecto a que estar en la presidencia del PIT-CNT y asumir ahora, en definitiva, una campaña por la presidencia del Frente Amplio, podría prestarse a confusión. En mi punto de vista, Fernando Pereira es harto conocido por toda la población que ha integrado las listas del Frente Amplio históricamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que lo que hay que diferenciar es una cosa. Alguien en la actividad gremial, sea empresarial, sea social o sea en este caso sindical, naturalmente puede tener actividad partidaria, pero cuando representa una organización social, representa a la organización social, no a la organización partidaria, ¿no? Y en muchas ocasiones, Fernando Pereira le ha tocado incluso criticar con dureza cuando ha sido necesario y cuando así lo resolvió el PIT-CNT, a la propia administración del Frente Amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que está más que demostrado, en definitiva, la independencia en el sentido de que la organización, en este caso el PIT-CNT, defiende los intereses de los trabajadores, una visión determinada y en función de eso discute con las autoridades públicas. Senador, le quiero cambiar de tema. Usted ha ido varias veces a la Torre Ejecutiva, habló con el presidente de la República. ¿Cómo está viendo la gestión del gobierno, en este caso, en la pandemia, cuando parece que ya estamos en una etapa final ahora, ¿no? Yo he sido muy claro. En el 2020 dije que hubo un manejo correcto de la pandemia desde el punto de vista sanitario, y lo dije en todos los medios de comunicación. No tenía ningún problema. Creo que a la vista está que lo que terminó pasando es que en 2020, con una muy buena idea que hizo el gobierno, que fue crear el GACH, ¿no? Y asumiendo las recomendaciones del GACH, lo que terminó pasando en el 2021 es el ingreso de una nueva variante mucho más contagiosa y el gobierno que empezó a alejarse de las recomendaciones del GACH. Ya en febrero el GACH anunciaba la necesidad de tomar algunas medidas, el gobierno decidió no tomarlas y por tanto el primer semestre del 21 ha sido un semestre, yo diría, espantoso, ¿no? Porque empezó la vacunación en el primer semestre también. Sí, no, está bien. Parecía un punto importante. Es que es muy importante la vacunación. El problema es que el problema estábamos aquí en que la vacunación va de uno en uno y el contagio iba de manera exponencial, con lo cual terminamos generando estar varios días en el podio mundial de los países con mayor niveles de contagio, incluso con mayores tasas de mortalidad, ¿no? Entonces, eso ha sido una situación muy grave. Ahora la vacunación ha cumplido su efecto, pero lo que se discutía en ese momento es, tú tienes un plan de vacunación, hay que tratar de llegar al 70% de la población, eso no se va a lograr hasta la primavera, ¿qué hacemos entre tanto? Si seguimos tomando las mismas o menos medidas de las que tomamos en el 2020, naturalmente vamos a tener una situación de crecimiento exponencial. Esto lo decía el GACH el 7 de febrero, luego lo dijo en marzo, luego salió el famoso mensaje, que creo que fue una buena comunicación, en este caso de Radi, diciendo hay que blindar abril, y bueno, no blindamos abril, no blindamos junio, y tuvimos ahí una situación muy grave. Hoy está, por suerte, controlándose, no hay que bajar los brazos, porque hay nuevas variantes en el mundo, lo que tenemos que hacer es seguir cuidándonos. Pero, y al final, cuando mira toda la película, ¿no le da para decir, no, al gobierno al final le fue bien, porque los casos bajaron, las vacunas llegaron para toda la población? Sí. Al hacer un balance, yo diría que no nos fue tan bien porque tuvimos padecer demasiados muertos, ¿no? Fueron muchos. Fueron más de 6.000. Claro, que podrían haber sido evitables, porque cuando uno mira el 2020... No solo por coronavirus, ¿no? O sea, personas que tenían también otros problemas que se contagiaron con coronavirus. Pero lo cierto es que en el 2020 llegamos al 2020 teniendo... y entonces el grueso, lamentablemente, de la mortalidad fue en el 2021. Y fue en un momento en donde nosotros le planteamos al gobierno que la estrategia que venía llevando adelante había sido exitosa en el 20, pero que no estaba siendo exitosa en el 21 y que íbamos a tener un costo enorme para pasar esa frontera hasta que la vacuna surtiera efecto. Entonces, desde mi punto de vista, ese balance, bueno, es un balance que tiene esta discusión. Un 2020 bien y un 2021 en donde el gobierno erró. En febrero, precisamente de este año, el Frente Amplio había hecho una serie de propuestas al gobierno, entregaron documentos directamente en mano al presidente de la República, pero también en febrero sí podemos ver este tape donde el presidente de la República marcaba un punto que también era importante en esta discusión. Nosotros tenemos vocación de coincidencia, siempre tuvimos. Cuando hay discrepancias porque no queda otra. Lo que uno espera de las propuestas en estos momentos es no solo dónde gastar o dónde invertir, sino también cómo financiar. Porque si no, termina siendo voluntarismo.
Haciendo voluntarismo, ¿no estaban financiadas las propuestas de ustedes al final? No, nosotros teníamos propuestas de financiación. Es más, hicimos una propuesta que la hizo el hoy senador Danilo Astori, que implicaba, por ejemplo, grabar los depósitos en el exterior, que podía generar recursos por el orden de 100 millones de dólares. El problema es que los legisladores del señor presidente decidieron no votar esa propuesta en la Comisión de Hacienda del Senado. En la campaña había prometido no más impuestos también. Bueno, sí, pero si ese fuera el caso, no hubiese aumentado el IMESI el 1 de enero, no hubiese aumentado el IVA como terminó aumentando, porque quitó los descuentos del 2%, ni hubiese generado modificaciones en el IRPF que significaron en definitiva un incremento. Es más, esta rendición de cuentas hoy está informando de que se han recaudado 215 millones de dólares más en el año 2020, en un momento en que cae la economía, producto justamente de que se incrementaron los impuestos. Está bien. Y no está bien tratar de recortar gastos en el país porque el Estado se dice que es muy pesado, digamos. Sí, hay que ser eficiente. El problema es que el gobierno confunde eficiencia con recorte. Porque ¿qué es ser eficiente? Si yo hago lo mismo o más con los mismos recursos, ¿no? O sea, si yo hago con menos recursos, hago más de lo que hacía antes, soy eficiente. Ahora, si yo recorto los recursos, por ejemplo, recorto unos 30 millones de dólares aproximadamente en el INAU, ¿no? Y hoy, en la rendición de cuentas, digo, voy a poner 50 en primera infancia porque es importante. ¿Qué no era importante en el 2020? Que se recortaron. Si yo recorto, por ejemplo, el presupuesto de la vivienda, como se terminó recortando. Si yo recorto el presupuesto en la salud, ¿no? Lo cual implica que hay más usuarios y menos recursos para esos usuarios, ¿no? Y ahí hay un conjunto de denuncias. Bueno, o se estaba gastando mal, que es lo que dice el gobierno, se estaba gastando mal y hay que readecuar los gastos. Claro, se podría estar gastando mal, pero si usted está viendo un servicio que es peor. Porque fíjese, por la pandemia en el caso de ACE, se postergaron 50.000 intervenciones quirúrgicas. Que Sí. había que postergarlas, ¿no? Naturalmente. Sí. Bueno, estamos en una pandemia. Claro, no se podían llevar adelante. Ahora, además le recortaron el presupuesto, ¿no? Y esto genera denuncias. Yo he recorrido el país y me he juntado, para poner un solo ejemplo nada más, ¿no? En el departamento de Flores me reuní con la Comisión de Usuarios de Salud Pública de Flores, en donde están denunciando falta de medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El gobierno ha recortado por la vía de los salarios, ha bajado las jubilaciones, ha bajado los salarios, han caído los salarios reales y ha incrementado los servicios públicos, ¿no? Esto, como consecuencia, ¿qué es lo que genera? Y bueno, lo que genera, en definitiva, es que la gente tiene menos dinero en su bolsillo y esto se está viendo todos los días, donde la gente va y cada vez puede comprar menos con el dinero que tiene y no llega a fin de mes. Entonces, eso no es ahorro. Eso, en realidad, lo que estamos haciendo es quitándole recursos a las familias, en definitiva, que la estamos obligando a vivir peor. Senador, le cambio de tema porque Sí. así vamos avanzando en varios puntos, ya quedó clara su idea. Para el Frente Amplio es importante esta batalla por la ley de urgente consideración. Creo que ahora unos días ya se forma una especie de grupo para establecer la estrategia, digamos, y salir a tratar de derogar esos artículos. ¿Dónde van a poner porque son muchos, los 135, ¿dónde le parece que va a haber que poner de parte de ustedes el foco para dar la discusión ante la opinión pública? Bien, sí, tiene muchos temas, ¿no? Es muy difícil de poder decir, explicarla toda en su conjunto, los 135 artículos, ¿no? Lo primero que tiene que saber la gente es que nosotros no estamos derogando la LUC, porque en realidad estamos derogando 135 de 500 artículos. Sí. Es más, hay artículos de seguridad los cuales nosotros lo votamos, ¿no? Nosotros estamos en contra de 33 artículos en el área de la seguridad que creemos que no van a hacer más eficiente la policía, ¿verdad? Porque para combatir el delito hay que hacer más eficiente la policía, tanto para que prevenga los delitos como para que reprima cuando se cometen. Bueno, en el gobierno dice que están bajando los delitos, Sí. así los muestran las cifras. Bajaron los delitos en Uruguay. Y en parte es también porque está funcionando la ley de urgente consideración. A mí me parece muy extraño eso, porque en Argentina no rige la LUC. En Brasil tampoco, en México tampoco, en España tampoco y en Estados Unidos tampoco. Y en todos lados bajaron los delitos. ¿No será porque en realidad bajó la movilidad debido a la pandemia? Porque en realidad hay estudios internacionales que dicen que bajaron los delitos en el mundo en el orden del 30%. Y ahora hay un estudio hecho... ¿Usted dice que los ladrones dejaron de robar o de No, los rapiñar ladrones siguen robando, porque había un virus en la vuelta? No, lo que yo digo es que no había espectáculos públicos, entonces la gente no estaba en la calle. Lo que cerraban los boliches antes de las 12 de la noche y por tanto de madrugada no había gente caminando en la calle porque no había partido de fútbol. Es decir,
no porque los ladrones dejaron de robar, sino porque no había gente en la calle, en donde, por ejemplo, uno de los delitos más comunes, que el que usted acaba de referir, por ejemplo, la rapiña, se comete en la vía pública y generalmente se comete después de las 5 de la tarde, aproximadamente. Las horas más de mayores delitos son entre las 5 y las 2 de la mañana, justamente en las horas en donde no había ni boliche, ni espectáculos públicos, conciertos de rock, no había ninguna actividad pública. Por tanto, yo creo que la salía población menos. tiene la idea de que lo roban o lo rapiñan a cualquier hora igual, ¿no? Más allá de que la estadística debe marcar un poco Es que esos horarios. las rapiñas pueden suceder en cualquier momento. El problema es que si usted tiene un conjunto, por ejemplo, si usted cierra las escuelas como cerramos, quiere decir que entonces hay un montón de chiquilines que no salen, hay gente que no los acompaña para ir a la escuela, hay docentes que no van a la escuela, que no se movilizan. Si además pone un montón de trabajadores del sector público en teletrabajo, quiere decir que tampoco salen, ¿no? Entonces, hay un estudio de la Universidad de la República y varios investigadores donde demuestra que en el Uruguay también bajaron los delitos, justamente debido a la baja de la movilidad. Hay una correlación entre la cantidad de gente que se mueve en la ciudad y la oportunidad que pueden tener los delincuentes de robar personas. Entonces, nada de lo que hizo el gobierno, digamos, yo no digo eso. ayudó a bajar los delitos. No, yo no digo eso. Yo lo que digo es que es un error de apreciación del gobierno decir que es la LUC la que resuelve estos problemas. En realidad, en todo caso, si hay menos delitos es porque la policía es más eficiente, ¿no? Porque ahí hay un efecto, disminución de la movilidad y eficiencia de la policía, probablemente, ¿no? Y yo saludo que bajen los delitos y ojalá sigamos bajando los delitos. Ahora, los 33 artículos que yo pretendo derogar, nada dicen acerca de la eficiencia de la policía. Al contrario, vinieron todas las cátedras de Derecho Penal del Uruguay, vinieron los defensores públicos del Uruguay a decirnos no hagan esto, no hagan estas modificaciones, no creo en estos nuevos tipos de delitos porque son demasiado subjetivos, porque generan problemas, porque pueden generar, digamos, interferencia en el sentido de que la policía tiene que reprimir a los delincuentes, pero esto puede ser utilizado por los malos policías para reprimir a los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, en realidad eso hay que retirarlo. Van a interpelar al ministro, uno es ese tema, ¿no? Si hubo abusos por parte de la policía en este tiempo. Sí, al ministro del Interior lo vamos a interpelar porque queremos conocer la versión oficial. El ministro primero dijo que se había escapado ahí caminando. Ahí es por la fuga de un recluso que dice el gobierno, acepta que se escapó, pero que también lo recapturaron. Sí, pero hay dos temas. A ver. Por ejemplo, se escapó y nos enteramos tarde de que se había escapado, ¿no? Como a los 10 días, ¿verdad? No habían informado que se le había escapado un delincuente. Segundo, primero el presidente de la República, porque le creyó al ministro, dijo, no, se escapó caminando, después se dice que no, después se dice que salió por un lugar, ¿no? Ahora, yo me pregunto, se te escapa un delincuente, ¿no se hace una inspección a ver por dónde se fue? ¿Cómo puede ser que ahora el argumento sea que había un agujero en un lugar y que tuvieron que esperar que el delincuente declarara para encontrarlo al agujero? Parece muy raro todo esto, ¿no? ¿Y da para interpelar al ministro? Déjeme un segundo que quiero mostrarle... No da para interpelar. El problema es que nosotros queríamos una comisión general. El problema es que el gobierno y sus mayorías no la votaron. Claro, y ahí ustedes interpelan. Exacto. También lo podrían haber llamado a una comisión. A la Comisión de Seguridad del Senado. Era importante por la dimensión de tener un ministro del Interior que además viene cuestionado por otros aspectos de su pasado, digamos, como ministro de Transporte, ¿no? Con respecto a que dijo algunas cosas en el Parlamento que después no se confirmaron. Dijo que tenía informes y no tenía informes sobre lo de Catumací. Ahora, nos dice primero que se sale de una manera, después que sale de otra, después sale García, el ministro de Defensa Nacional, y dice, no, de ninguna manera, porque no salieron por ahí. ¿No? Entonces, acá tenemos un problema. Entonces, lo que tiene que hacer es ir al Parlamento a dar explicaciones, porque si no, tres versiones distintas, un ministro del Interior tiene que ser creíble. Para aclarar, todo indica hasta ahora que parece que el delincuente se escapó por ese agujero en el tejido que usted estaba señalando. Lo que no sé si es narco o no es narco, porque además el ministro me dejó esa duda. Dijo, no, es un señor que consume droga y vende droga en el penal. Ahora parece que vender droga en el penal no es ser narco. Ahora, además, la defensa de este delincuente le va a hacer un juicio al ministro porque le dijo que era... Es una cosa de loco, ¿verdad? Mire lo que quería compartir con usted y con la audiencia, esto que decía Álvaro Delgado, el secretario de la Presidencia, a propósito de la interpelación que se viene al ministro Luis Alberto Heber. La verdad me resulta muy extraño, porque interpelar a un ministro del Interior por un delincuente que se fuga y lo encuentran, bueno, más allá de las investigaciones administrativas que el ministro ya anunció que van a hacer y todo lo demás, pero lo encontraron. Hay otros casos que se fugaron y no lo encontraron. Y es increíble que por haberlo encontrado lo quieran interpelar. Me parece que es una vez más queriendo hacer oposición por oposición misma, es aquello de la rueda y el palo en la rueda. La verdad,
A veces no lo entiendo, es legítimo, tienen derecho a hacerlo, pero me parece que hay que dar tiempo a que el gobierno gobierne y sobre todo en materia de seguridad, donde está claro que nosotros no queremos volver atrás, no queremos retroceder, no queremos volver a la política de seguridad del Frente Amplio, donde los delitos subían todo el tiempo. Ahí Delgado hablaba de otra fuga que era la de Morábito, que se fue, gobierno anterior estamos hablando, se fue de cárcel central, nunca más se le pudo atrapar aquí, de hecho dejó el país y después lo atraparon en Brasil. Pero Delgado también hablaba, senador, de una oposición del Frente Amplio poniendo palos en la rueda. Así sí. lo están... ¿Cómo lo ve usted? Primero, había una interpelación porque las mayorías del gobierno no permitieron una comisión general. Y eso es bueno que se sepa. Es más, estaba acordado ir a la comisión general y después hubo un problema en la coalición. No lo sé, no tengo claro cuál es, porque no estoy más en la Cámara de Diputados. Pero sé que hubo un problema en donde a último momento se cambió y se decidió no votar la comisión general. No quedó más remedio que generar una interpelación para tener información por parte del Parlamento. El Frente Amplio no está poniendo ningún palo en la rueda. El gobierno se está tratando de victimizar, cuando en realidad cada vez que trajo algunos proyectos de ley que eran importantes para atender la pandemia, se votaron en 24 horas en el Parlamento de la República, en las dos cámaras, sin que pasen por las comisiones. El Delgado, que fue parlamentario, fue diputado y después senador, podemos revisar todos los tapes, las veces que se quejó de que si un proyecto de ley demoraba una semana en tratarse, 2 semanas en tratarse. Y acá hay proyectos de ley que se trataron en 24 horas. Entonces, y el Frente Amplio le ha hecho propuestas al gobierno. Algunas el gobierno, en realidad no aceptó casi ninguna, pero el gobierno tuvo de parte del Frente Amplio un conjunto de herramientas para atender la situación desde nuestra visión. Por supuesto, el gobierno legítimamente gobierna, porque así la gente lo quiso. Los resultados del gobierno están a la vista, ¿no? Menos trabajo, menos salarios, menos jubilaciones, dificultades que están teniendo hoy los comerciantes, dificultades que están teniendo hoy los productores agropecuarios, ¿no? Esa es parte del resultado. Entonces, ¿y el Frente Amplio ahora arranca con una seguidilla de interpelaciones? Por ejemplo, ¿va a cambiar esa estrategia? No. Digo, el otro día el ministro, por el tema puertos, interpeló, ahora por la fuga del precio se va a interpelar. Sí, pero es parte de un mecanismo del gobierno. Yo lo que le quiero decir a ustedes, cuando el Frente Amplio desnuda esta realidad, que es la que ve la gente todos los días, el gobierno no puede decir que yo le estoy poniendo palos en la rueda. En todo caso, le estoy alertando al gobierno de que en realidad la gente está diciendo que tiene dificultades. La gente está diciendo que me aumentaron los combustibles un 30%. 4 veces, cuando me prometieron que me iban a bajar los combustibles, ¿no? Y esto lo está diciendo la gente, no son palos en la rueda. Nosotros le estamos mostrando al gobierno dónde están las carencias. El Frente Amplio lo que viene haciendo es aportando sus ideas y sus propuestas y denunciando las cosas que nos parecen que están mal. O sea, fíjese, hicimos una interpelación porque el propio ministro Heber en el Parlamento de la República vino una vez, la primera vez que vino a la Comisión de Transporte y Obras Públicas, dijo que tenía informes económicos y jurídicos. La segunda vez que vino a la Comisión del Senado de Transporte dijo que los informes eran secretos, no los podía dar. Y después fue a la Comisión de Transporte de Diputados y dijo que no había informes. Y lo que quedó demostrado es que no había informes, ¿no? Entonces, ahí hubo una interpelación cuando se está entregando el puerto de Montevideo por los próximos 60 años en un régimen monopólico donde va a haber una sola empresa que maneje todos los contenedores y eso va a tener un costo para las familias, porque nos van a encarecer los productos importados, y para las industrias y la capacidad productiva del Uruguay, porque nos van a poner un sobrecosto a lo que exportemos. Entonces, naturalmente, eso hay que discutirlo. Y hay que traerlo al Parlamento para discutirlo. El tema de los combustibles seguramente va a ser otro que ustedes ahora en la ley de urgente consideración lo van a poner a batallar. Y sí, porque en realidad el gobierno ha cometido, desde mi punto de vista, no solo un incumplimiento de su campaña electoral, sino incluso un incumplimiento de lo que se había hablado en el Parlamento, ¿verdad? Porque cuando vino el proyecto de la ley de urgente consideración, venía la desmonopolización, ¿verdad? Nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo con eso porque eso era un problema para el país. Se cambió por un régimen de fijación de precios distinto, donde hay 2 informes, pero lo sigue fijando el Poder Ejecutivo, y el argumento del Poder Ejecutivo era que ese mecanismo le iba a permitir bajar los precios. ¿Verdad? No, permitir bajar los precios en la medida que bajara el precio del petróleo internacional. No, eso nunca lo dijeron en campaña electoral. Dijeron que se acababa el incremento de los combustibles. Pero además le voy a decir una cosa más. En el Uruguay existieron momentos... Perdón, ¿no es coherente que si sube el petróleo y acá no hay una gota de petróleo, acá suba, y si baja afuera, acá baje? No es coherente. No es coherente. No es coherente. Mire, en el 2000... ¿No es lo que se hizo siempre en ANCAP, por ejemplo? No. Nunca hubo aumentos de combustible por arriba de la inflación. Y el petróleo llegó a valer $100 en el 2011. Hoy vale 68. Y lo que terminó pasando es que el gobierno aumentó por arriba de la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Que
Bueno, también hay que ver cómo quedó ANCAP, ¿no? En esas cuentas que me está claro, haciendo. Que quedó ANCAP con 200 millones de dólares de ganancia en los últimos 5 años que entregó el Frente Amplio. No, bueno, también le recuerdo que ANCAP hubo que capitalizarla en 700 millones de dólares. Seguro. Porque no se fundía. No, eso es un error. A ver. Ese es un error. Mire, ANCAP tomó prestado para hacer inversiones, ¿no? Porque el país empezó a crecer desde el punto de vista del PBI, era necesario más combustible, había que tener mayores reservas, había que mejorar el tema de los combustibles y tomó prestado. Y tenía una deuda, como tiene cualquier vecino que compra una casa y tiene una deuda, ¿verdad? Y en determinado momento ANCAP tuvo la oportunidad, con quien debía, poder cancelar esa deuda antes de tiempo, porque la deuda ANCAP era a 20 años, con 2 años de gracia, al 2% de interés. Y esa era una deuda con los venezolanos, ¿verdad? Sí, con PDVSA. PDVSA le dijo, bueno, si en vez de pagarme en 20 años me pagás ahora, te hago una quita de 280 millones de dólares. ANCAP en su caja no tenía 280 millones, o sea, la plata para poder liquidar esa deuda. ¿Qué hace? Le pide al Estado Central. El Estado Central pone los recursos y lo que hace es cambiar una deuda que teníamos con PDVSA por una deuda pública, en definitiva, siempre fue pública por el ANCAP, y nos ahorramos 280 millones de dólares, como bien lo dijo la señora ministra de Economía actual, Susana Arbeleche, en el Juzgado de la República, cuando fue citada, dijo, fue una cancelación de deuda exitosa porque generó ahorros para el país de 280 millones de dólares. Y eso fue lo que pasó. Ahora, aún incrementando los combustibles, porque se incrementaron los combustibles en Uruguay, en definitiva, se ajustaron siempre por abajo de la inflación. Y el petróleo a veces sube mucho más. Y esa es justamente, el gobierno lo que está haciendo es rompiendo el dique de contención. ANCAP, como empresa pública que es, lo que tiene que hacer es que cuando el petróleo sube muchísimo, no trasladar todo eso a la economía, ¿verdad? Porque si uno mira lo que pasa con el petróleo a nivel internacional, sube, el año pasado bajó un 20%, este año subió un 30%. Entonces, si vamos a trasladar toda esa inestabilidad a la economía uruguaya, este es un problema para los productores. Yo voy a plantar soja y no sé cuánto va a valer el combustible dentro de 2 meses. No, lo que hay que hacer es que como el petróleo sube y después baja, y después sube y después baja, cuando sube ANCAP tiene pérdidas y es el dique de contención para que no pierdan las empresas ni las familias, y cuando baja el petróleo recupera. Y eso es lo que existe porque yo necesito tener una energía estable, porque si no, no hay capacidad para invertir. Si no está estable la energía, ¿no? Entonces lo que está haciendo el gobierno, generando una enorme inestabilidad. Cada vez que suba el petróleo te lo va a trasladar directamente. ¿Y sabes lo que pasa? La gente paga el aumento de la nafta con los fideos en el almacén. Y si mañana bajan los combustibles, no van a bajar los fideos. Usted dice que no van a bajar. Y no. Es así. Bueno, el último ajuste fue la baja, precisamente. Hubo 3 en alza y 1 la baja. Fue medio una tomadura de pelo el último ajuste, ¿no? Nos bajaron menos de 50 centésimos. Sí, sí. Entonces, a ver... ANCAP tiene espalda para hacer esa jugada que usted dice de ser el colchón de amortiguar los impactos de afuera. Y por supuesto que lo tiene, porque tiene al Estado atrás. La otra es trasladarle todo ese problema de los países de Medio Oriente, todo ese problema. A ver, acá subía el petróleo cuando Donald Trump mandaba un tuit, ¿no? Entonces, si nosotros le vamos a traer todo ese problema a nuestras fábricas, a nuestros productores agropecuarios y a nuestros ciudadanos, bueno, lo que estamos haciendo es generando una enorme inestabilidad en un momento en donde necesitamos más inversiones. Y para alguien, para invertir, tiene que sacar la cuenta. ¿Dónde está la materia prima? ¿Cuánto me cuesta la mano de obra? ¿Y cuánto me cuestan los costos? Dentro de los costos están los impuestos que pago y la energía. Entonces, es un disparate lo que está haciendo el gobierno, porque en definitiva le está trasladando toda esa inestabilidad a un Uruguay que necesita generar un clima, en realidad, de mucha más estabilidad para promover la inversión, para que haya trabajo y para que se vuelva a prender los motores de la economía. Desde el gobierno se dice que hay una cuestión cultural también, que hay que acostumbrarse que de aquí en más, cuando sube, sube el petróleo y acaba a subir, y cuando baja, baja. Pasa eso en otros países también. Mire que incluso hay diferentes precios en la misma ciudad, distintas estaciones, o de mañana es un precio y de tarde es otro. O sea, no es novedoso en ese aspecto. El asunto es que estamos acostumbrados a otra cosa. Primero, hay 2 cosas. Nosotros estamos acostumbrados que los ciudadanos de Bella Unión o de Tacuarembó paguen la nafta igual que los ciudadanos de Montevideo. Si el gobierno va a generar estos mecanismos como existen en otros países, en donde depende de donde yo viva, cómo me cobran, bueno, allá el gobierno. Yo creo que eso no es el camino para el Uruguay. Que la gente, porque a ver, comprar nafta al lado de la refinería de La Teja sale más barato que agarrar y transportar esa nafta en un camión y llevarla a Tacuarembó. Entonces, ¿qué? ¿Al que vive en Tacuarembó lo vamos a penalizar y va a pagar una nafta más cara del que vive en Montevideo? Yo creo que es un profundo error del gobierno. ¿Hay que mejorar el tema de los combustibles? Sin lugar a dudas, porque los combustibles en Uruguay son caros. Ahora, está lleno de impuestos y nadie se anima a sacar un impuesto ahí, ¿eh? Bueno, a eso es lo que yo iba.
Porque el gobierno hizo campaña electoral diciendo que los iba a bajar. Y el gobierno sabe cuál era la composición de gasto. Y el gobierno aumentó un 7% el IMESI a las naftas el 1 de enero del 2021. Entonces, el gobierno, sabiendo de que, por ejemplo, el costo ANCAP en el caso de las naftas representa un 45%, si lo que quiere es achicar el precio, ¿por qué aumentó los impuestos a las naftas? Entonces, el problema es que el gobierno le mintió a la gente. Cuando el Frente Amplio fue gobierno, ¿se podía, pudo también pensar en bajar impuestos y no se podía, se ve? Y no lo hicimos, y fuimos castigados por eso con el actual secretario de la presidencia diciendo tarifazo todos los años cuando se ajustaba por abajo la inflación. Y hoy creció un 30% el precio de las naftas y Delgado nos dice que es tarifazo. Termino con esto. El Frente Amplio está haciendo una autocrítica de lo que fueron sus periodos de gobierno, 3 periodos de gobierno, algo que hacía, no sé si algún día se había visto que un mismo partido gobernara tanto tiempo, ¿no? Y el Partido Colorado. Entonces me quedo con la idea. ¿Sirve a ustedes hacer esta reflexión de autocrítica ahora? Sí, sirve, por supuesto. Obviamente, nosotros hubiésemos preferido hacer una autocrítica en la calle, en la vía pública, en las plazas públicas, escuchando a la gente, pero la pandemia no lo permitió, ¿no? ¿Y por qué una autocrítica? Y bueno, porque hubieron un conjunto de ciudadanos. El Frente Amplio es el partido político más votado del Uruguay, ¿verdad? Casi un 40% de la votación. Pero naturalmente había un 8% de ciudadanos que en campañas electorales anteriores habían elegido por el Frente y te dejaron de elegir. Entonces vos tenés que sentarte a ver por qué te dejaron de elegir ese 8%. Esa porción de uruguayos que confió una vez en vos y dejó de confiar. ¿Y por qué cree que dejaron de confiar en el Frente? Bueno, yo creo porque el Frente no fue perfecto y cometió errores. Se alejó de la gente. Errores de gestión también que tuvimos. Y también, por cierto, algún tipo de alejamiento de la gente puede haber existido. Y por eso nosotros ahora lo que decimos es que tenemos que construir un nuevo Frente. Porque cuando uno se cae, es para aprender a levantarse. Cuando la gente deja de votarlo, es para escucharla. Bueno, terminaron con un vicepresidente procesado por la justicia también, ¿no? Eso también debe haber incidido en el votante, en el ciudadano. Incidieron muchas cosas. Incidió también, incidieron problemas del Frente Amplio, problemas de gestión, seguramente problemas de la propia campaña electoral, ¿no? De nuestras propuestas. Probablemente mucha gente no sintió que sus problemas estaban reflejados en nuestro programa. Yo sí creo que pasó algo en el Uruguay, y es que la gente quería cambiar. Ahora, el problema es que la gente se está dando cuenta hoy que el cambio fue para peor. Porque hoy tenés menos salario, menos jubilaciones, menos actividad, cerraron más empresas, ¿no? Entonces, en realidad, votaron por un cambio y hoy esa gente está diciendo, la verdad que hay un problema. Yo me encontré con un colono en la entrada de Quebracho, ¿verdad? 10 segundos. 10 segundos, ¿sí? Y se reunía un solo Uruguay en las afueras de Paysandú y este colono iba de Quebracho a Paysandú con un cartel que decía, nos están cerrando colonización, vamos a defenderla. Yo siempre estuve con un solo Uruguay y ahora quiero que se reivindique esto porque nos dijeron una cosa y se está haciendo otra. Senador Alejandro Sánchez, gracias por haber venido y mucha suerte además en el Parlamento. Vamos a precisar mucha suerte todos para tratar de ponerle el hombro al país para que salga adelante, así que suerte y ganas de trabajar y de dialogar y de discutir ideas, eso es lo bueno. Ya seguiremos hablando porque se vienen los debates y acá vamos a tratar nosotros también de armarlos en nuestro canal. Fantástico. Amigos, a ustedes también les digo muchísimas gracias, que pasen bien, buenas noches.